Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo Nacional de Arte otra vez, en nuestra tercera sesión de conservación preventiva. Hoy contamos con la presencia virtualmente de Carmen Peña, que es una conservadora del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Es la conservadora que nos va a hablar de conservación preventiva en depósitos del museo. Eh, Ella ha preparado una exposición para nosotros y espero que, que sea de su agrado, de su interés y ayude en nuestra formación. Sin más, Carmen, bienvenida Muchas y gracias. a la espera de que poco a poco lleguen más asistentes, puedes empezar. Bueno, Yerko, muchísimas gracias por la invitación y por la preparación de estas jornadas. Me hace muchísima ilusión estar con vosotros hoy desde aquí, desde Madrid, y mandaros un abrazo muy fuerte. Eh, Yerko me ha pedido que os hablara sobre la conservación preventiva, perdón, de bienes muebles en los museos. Abarcar un tema tan amplio en una hora es complicado, por eso voy a intentar dar una visión de conjunto que permita entender la filosofía de trabajo desde la perspectiva de la conservación preventiva, tal y como debería cometerse de forma ideal en un museo. Como va a ser un poco grandes pinceladas de muchos temas, al final de la presentación os voy a dejar enlaces donde vais a poder tener opción de ver bibliografía online que está contrastada y actualizada para que podáis ampliar en cada uno de los temas de los que vamos a hablar según el interés de cada uno de ustedes. Conservación preventiva, primero deberíamos plantearnos qué es la conservación preventiva. Acometer trabajos concretos como puede ser guardar objetos en cajas de conservación o mejorar el mobiliario de los depósitos, cambiar luces incandescentes por luces LED, todos los que trabajamos en museo entendemos que son labores de conservación preventiva. Sin embargo, la conservación preventiva, tal y como la entendemos hoy en día, aplicada a una institución museística, debe entenderse como una estrategia que propone un método de trabajo. Un método de trabajo que debe identificar, evaluar, determinar y controlar los riesgos de deterioro de los objetos que conforman nuestras colecciones. Su objetivo fundamental va a ser minimizar estos riesgos actuando sobre el origen de los mismos y evitando con ello el deterioro o la pérdida de nuestros objetos, o también evitar que se tengan que cometer, se tenga que llevar a cabo costosos y a veces incluso dramáticos tratamientos de restauración sobre ellos. Este método de trabajo debemos tener en cuenta tres aspectos muy importantes. Por un lado, es que debe ser un método de trabajo sistemático, es decir, continuado en el tiempo. No vale de nada hacer acciones puntuales de conservación, sino que para que el método funcione correctamente debemos diseñar un plan que se realice de forma sistemática, de forma periódica, continuada en el tiempo, compuesto de múltiples tareas relacionadas entre sí. Solo así podríamos afirmar que estamos realizando una correcta política de conservación. Por otro lado, este método de trabajo que deberíamos diseñar debe ser factible. No sirve de nada intentar plantearnos propuestas que están muy bien, pero que no tenemos ni el dinero, ni los técnicos, ni los medios suficientes como para poder llevarlas a cabo. Entonces tenemos que intentar diseñar un programa de conservación que se ajuste
no solo a las necesidades de nuestra institución, sino también a los recursos de los que disponemos. Es importante dejar claro que la carencia de medios y recursos es una limitación presente en todos los museos. Evidentemente, dependiendo de las instituciones, estas limitaciones son más grandes en unos que en otros, pero en ningún caso, por muy limitados que estemos de recursos, esto debe servir de excusa para no intentar llevar a cabo poner en práctica un plan de conservación preventiva, sino todo lo contrario, porque un buen plan de conservación preventiva es lo que nos va a permitir poder optimizar de la mejor manera posible los recursos de los que disponemos, con el objetivo de preservar y mejorar el estado de nuestras colecciones. Por último, también debemos tener muy en cuenta que este método de trabajo que queremos imponer desde la filosofía de conservación preventiva, es imprescindible que en este trabajo esté implicado absolutamente todos los que componen el museo. Todos los trabajadores de la institución, desde el primero al último, desde guardias de seguridad, personal de limpieza, técnicos de todas las áreas, hasta la propia dirección. De hecho, es un plan que debe contar con el impulso y el apoyo de la dirección. Esto es necesario sobre todo porque, como hemos dicho, un plan de conservación preventiva va a suponer, como vamos a ver adelante, un montón de tareas diferentes en las que de distintas áreas van a estar interrelacionadas y en la que la ejecución de los protocolos y de los procedimientos diseñados para este plan va a exigir que se trabaje en equipo y coordinadamente. Desde la institución en la que yo estoy trabajando, el Instituto del Patrimonio Nacional de España, se ha diseñado dentro de nuestros planes de ejecución un plan denominado Plan Integral de Conservación Preventiva. En él se articula un método de trabajo compuesto de estas 4 fases, que voy a explicar para que sirva para entender mejor cómo poner en práctica este plan de conservación preventiva en una institución museística. La primera fase sería la de documentación. ¿En qué consiste esta fase? Bien, pues sería analizar y recopilar toda la información relativa al contexto en el que se encuentran nuestros bienes. Es decir, el medio ambiente, por ejemplo, estamos en un entorno rural, en un entorno urbano, cerca del mar, rodeados de jardines. Bien, pues analizar todo eso y ponerlo en un documento. También las características del inmueble en el que se guardan nuestras colecciones. No es lo mismo, por ejemplo, un edificio histórico que un edificio de nueva creación. También la tipología de nuestras colecciones, el uso que queremos hacer de ellas, el estado de conservación de las mismas y, por supuesto, también de los recursos que disponemos. Todo ello, por lo tanto, debe estar previamente analizado, estudiado, evaluado, para saber cuál es nuestro punto de partida. Esa fase inicial va a ser eso, nuestro punto de partida. Una vez analizada toda esta información y sepamos qué tenemos, qué necesitamos y con qué contamos, vendría la fase del análisis de riesgo. Análisis de riesgos. Esta es una de las fases más complicadas de cuando queremos implementar un plan de conservación preventiva. De hecho, se han propuesto diferentes métodos por distintas instituciones, pero casi todos ellos acogen todo lo que se refiere a la norma 31.000, la norma ISO 31.000, que ofrece directrices y principios para gestionar el riesgo de cualquier tipo de instituciones, no solo museísticas, instituciones de todo tipo, públicas o privadas. Es una norma internacional que además se ha complementado recientemente con otra, con la 31.010, que provee también de una serie de técnicas para medir la identificación y la evaluación del riesgo. Al lado derecho de la pantalla, creo que veis correctamente la pantalla, ¿verdad? ¿Yerko? Sí. Bueno, al lado derecho os he puesto un ejemplo de el método propuesto por Michalski, un conocido conservador del Instituto Canadiense de Conservación,
el cual propone medir los riesgos de nuestras colecciones de forma cuantitativa, a través de lo que él llama los niveles A, B y C. En este método, por lo tanto, Michalski mide la magnitud del riesgo como resultado de la suma de tres factores. Por un lado, la frecuencia con la que se puede producir determinado riesgo, el valor que se pierde de cada objeto con ese riesgo y, por último, el porcentaje de la colección que se podría ver afectada con ese riesgo. Es decir, por ejemplo, un riesgo de una gotera. ¿Qué posibilidad tenemos de que esto ocurra? Si sucede una gotera en un depósito concreto, ¿cuánto valor se podría perder de las colecciones si se ven afectadas por esta entrada de agua? Y por último, ¿qué proporción de la colección en total se vería afectada por este riesgo? Todo esto, sumándolo, daría una magnitud de riesgo. En definitiva, lo que se busca con estas maneras cuantitativas de medir el riesgo es poder establecer prioridades, es decir, ver qué riesgos tenemos en nuestra institución, cuáles son más graves y dar prioridad, por lo tanto, a poder dar soluciones que minimicen los posibles efectos de todos estos riesgos a los que están sometidos constantemente nuestras colecciones. Una vez analizados los riesgos en nuestra institución, pasaríamos al diseño e implementación de un procedimiento y un protocolo de trabajo. Como hemos dicho, debe ser el diseño de un procedimiento de trabajo sistemático que permita, primero, establecer métodos de seguimiento y control de estos riesgos de deterioro que ya hemos analizado, e incluso que nos sirva para detectar otros nuevos, porque es difícil que en la etapa previa de análisis de riesgos no se nos pase alguno o surjan riesgos nuevos. Entonces, en nuestro trabajo, en nuestra implementación de procedimientos, una parte muy importante va a ser la evaluación. La evaluación de los riesgos que se han identificado y la detección de otros nuevos que puedan surgir. Esto va a ir seguido de estrategias eficaces de acción a corto, medio y largo plazo. En este punto, el plan tiene que programar claramente qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo y quién tiene que llevarlo a cabo. Que un plan de conservación preventiva tenga que ser llevado de manera interdisciplinar y que suponga múltiples tareas, no quiere decir que haya un responsable del plan que sea el que deje claramente establecido en dicho plan qué es lo que debe hacer cada uno, cuál es su papel y cuándo se debe hacer y cómo cada proceso, cada procedimiento. En este método de trabajo, en esta filosofía, nos viene muy bien contar con dos herramientas muy sencillas, como es un calendario de trabajo y un cuaderno de registro, un cuaderno de notas. En los calendarios podemos marcar las inspecciones que debemos realizar, desde las inspecciones periódicas que deberían ser de forma ideal diarias, como puede ser revisar la zona expositiva, que pueden realizarla, por ejemplo, personas como no solo técnicos, sino también personas de apoyo, como puedan ser los vigilantes de seguridad, los cuales pueden, después de como pasan tantas horas en las salas de exposición, ser conscientes de cualquier anomalía que pueda surgir en ella. Y esto nos llevaría, estas inspecciones, nos llevaría, por lo tanto, a una identificación de incidencias que se anotarían en este cuaderno de registro, que daría lugar a acciones inmediatas, acciones de prevención inmediatas, como puede ser si se ha identificado una luz fundida y hay que reponerla, o se ha identificado un vidrio roto por el que puede entrar agua o puede entrar un ave y por lo tanto hay que modificarlo y cambiarlo. Y por otro también habría en este calendario una anotación de tareas que no son tan continuas, no son tan diarias o semanales, sino más a largo o medio plazo, que podían ser actividades preventivas periódicas, como puede ser limpieza de vitrinas, mantenimiento de tejados o de canalones,
programas de ratización o desinsectación, etcétera. Pero es interesante que de manera anual, previamente, hayamos establecido la necesidad de realizar todas estas tareas, desde las más seguidas en el tiempo y que deben realizarse, si no todos los días, al menos todas las semanas, como puede ser la revisión de las zonas expositivas o de los almacenes, a otras que deben ser más alargadas en el tiempo, pero que también tienen que hacerse con periodicidad y de forma constante, cada 6 meses, cada 3, depende. Todo esto va a depender de las circunstancias de cada museo, como pueden ser, pues eso, ya limpieza profunda de vitrinas, de almacenes, revisión de tejados, etcétera. Y por último, este plan de conservación preventiva no olvida una fase muy importante, que es la fase de verificación. Debemos tener en cuenta que un plan de conservación preventiva no es un documento que se redacta, se presenta a la dirección la aprueba, se establece unos protocolos, se llevan a cabo y ya está. No. Además de todo eso, es un documento que está vivo, es decir, todo el trabajo de revisión implica también una modificación constante de nuestro plan siempre y cuando sea necesario. Primero, porque pueden surgir riesgos nuevos que no hemos detectado a priori o que simplemente han surgido y antes no había, como puede ser, pues es una gotera que antes no estaba y ahora de repente sí está, o un problema de seguridad que antes no teníamos y ahora nos hemos percatado que sí tenemos. Eso haría modificar nuestro plan de conservación preventiva e incluir nuevas tareas en él. Pero también puede ser modificado por un aumento o una disminución de gente en la plantilla, porque como hemos dicho, el plan de conservación preventiva debe ser ajustado a la realidad de nuestra institución. Entonces, no tiene sentido que digamos que vamos a limpiar semanalmente o mensualmente todas las vitrinas si no tenemos personal para ello. Pero si de repente esa plantilla se amplía, pues lo que hacíamos cada 3 meses a lo mejor ahora lo podemos hacer cada 2. Es decir, tener la sensación de que es un documento vivo que podemos ir modificando según se modifiquen en nuestro entorno, porque la institución museística es un ente absolutamente cambiable. Una vez que ya hemos intentado dar una visión un poco general de lo que supone la filosofía de implantar un plan de conservación preventiva, vamos a hablar de cuestiones que son básicas dentro de todas estas tareas y cuestiones a tener en cuenta en cualquier institución. Si bien es cierto que dependiendo de la casuística de nuestra institución o de las colecciones que preservemos en ellas, el plan va a ser muy distinto en unos museos que en otro. De hecho, ningún museo va a tener un plan de conservación igual a otro, por mucho que compartan tipo de colecciones o zona en la que se ubique, cada uno va a tener su propia idiosincrasia y eso va a dar lugar a planes muy distintos. Sí que es verdad que todos los planes van a tener en común el estudio y el análisis de ciertos factores, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y estos factores podríamos dividirlos en 2 grandes grupos, o por lo menos yo lo he dividido así. Por un lado, todos aquellos que tienen que ver con el control medioambiental, es decir, con todo lo relacionado con el entorno que rodea a nuestros bienes, desde la ubicación al edificio, a todos los parámetros incluidos en él, en otro bloque la preservación de las colecciones, es decir, todo lo que incluye ya unas cuestiones más directas sobre los propios bienes. Vamos a empezar por el primer bloque, es decir, por el control medioambiental. El control medioambiental empezaría por la conservación del edificio. Este es un aspecto fundamental para conservar adecuadamente nuestros bienes culturales, nuestros bienes muebles. Por ello, para empezar, es necesario la localización de los daños que sufre el inmueble, porque
Esto va a ser el origen de los daños de nuestras colecciones. Por ello, y como ya hemos mencionado, dentro de nuestro calendario de tareas va a ser fundamental que marquemos en él todas las tareas relacionadas con un adecuado mantenimiento del edificio, de su estructura y de sus instalaciones. Y estas tareas, volviendo a la idea de equipo interdisciplinar y de plan en el que todas las áreas del museo están implicadas, posiblemente sean tareas que no corresponden a los técnicos de conservación de colecciones, sino a otras áreas más relacionadas con la conservación de la infraestructura del edificio. No obstante, este plan tiene que marcar estas tareas. Por eso es un plan que es necesario que se haga en equipo y en el que participen todas las áreas. Es prioritario, por lo tanto, tener en cuenta y marcar en el calendario una revisión del estado de cubiertas, paredes, ventanas y puertas, que éstas sean fiables y que bloqueen las condiciones meteorológicas, las plagas o incluso actos de vandalismo o posibles robos. También un control de canalizaciones, tanto de gas como de instalaciones eléctricas o de los equipos de seguridad. Todo esto, que forma parte del trabajo relacionado con el edificio, con la estructura, es fundamental para conservar nuestros bienes. Uno de los focos de deterioro que son más graves para cualquier tipo de colección es la humedad. Y este problema debe intentar atajarse desde la primera barrera que tenemos para proteger nuestras colecciones de la humedad, que es el edificio. Por eso debemos mantener un control de posibles problemas de humedad en él. En esta imagen que he compartido aquí con vosotros del Instituto de Conservación Canadiense, podemos ver cómo, por ejemplo, en el lado izquierdo del edificio sería nuestra institución con una mala gestión del inmueble, de cuestiones del inmueble que pueden afectar en la conservación de nuestras colecciones y en el margen derecho cómo se han solucionado. Vemos cómo, por ejemplo, el tema de la humedad, aquí en el lado izquierdo tenemos un serio problema en el drenaje. En el momento que hay lluvia, el suelo chupa toda la lluvia y es chupado por el muro de cimentación. En el lado derecho vemos cómo ese problema se ha solucionado, el problema del agua de lluvia, con dos soluciones bastante sencillas en cualquier inmueble. Por un lado es que han introducido en el estrato de tierra un estrato rocoso mucho menos permeable al agua junto al muro de cimentación para evitar la absorción de la humedad en estos muros y por lo tanto la penetración de humedad en el interior del edificio. Y luego también la colocación de un canalón que permite que recoja el agua de lluvia de los tejados y además la desplace bastante lejos del muro del edificio, y lo ideal sería que el suelo tuviese cierta pendiente, cierta inclinación, para evitar en todo lo posible que la humedad se filtrase por los muros y entrase en el interior del edificio. Bueno, pues todas estas observaciones en nuestro inmueble son fundamentales a la hora de luchar con un factor de deterioro tan importante en cualquier colección como va a ser una humedad alta. Además del agua, un deficiente mantenimiento de puertas y ventanas puede permitir también pues, el acceso de insectos, aves, pequeños mamíferos, por lo que esto también nos obliga a tener un buen mantenimiento de todo el entorno que rodea a nuestro museo, sobre todo cuando tenemos zonas verdes, jardines y zonas verdes en torno a él, porque esto también puede generar plagas biológicas que pueden acabar invadiendo el interior de nuestro edificio y llegar a nuestras colecciones. Finalmente, tener en cuenta que la falta de inspección y mantenimiento de instalaciones eléctricas puede ocasionar pues, evidentes problemas como cortocircuitos que den lugar a peligrosos incendios. Otro factor, como ya hemos adelantado, la humedad relativa es uno de los problemas, de las fuentes, de los focos de problemas más importantes
sea cual sea el tipo de material con el que contemos en nuestro museo. Y no debemos olvidar que la humedad es un factor que está íntimamente relacionado siempre con la temperatura. Ambos conceptos son inseparables. En conservación, cuando hablamos de humedad, no hablamos de valores de humedad totales, sino hablamos de humedad relativa. Es decir, entendemos la humedad relativa como la relación la relación entre de porcentaje entre la cantidad de vapor de agua en el aire y la que existiría si la misma temperatura en el aire estuviese saturada de vapor de agua. Bueno, pues bien, ambos parámetros, la humedad relativa y la temperatura, están relacionados de manera inversamente proporcional. Es decir, a mayor temperatura siempre vamos a tener menor índice de humedad relativa y viceversa. A menor temperatura, mayor índice de humedad relativa. Estos parámetros es muy importante controlarlos y lo ideal sería movernos en una horquilla de entre 15 grados y 21 y un porcentaje de humedad relativa entre 21 y no más de 50, 60 a lo sumo. Sin embargo, bueno, pues es verdad que aunque movernos fuera de esta horquilla da lugar o puede dar lugar a una estabilidad, o sea, a debilitar la estabilidad físico-química de los materiales que componen los objetos, es verdad que es difícil siempre tener un control completo de estos parámetros. Por lo tanto, aunque lo ideal es encontrar un punto medio, un equilibrio conveniente entre estos parámetros y nuestras colecciones, lo más importante es conseguir que los cambios de humedad y de temperatura sean lo menos bruscos posibles. Evitar variaciones bruscas es fundamental y cuando se den, porque es inevitable, en todos los museos las fluctuaciones se dan, debemos intentar que éstas sean lo más lentas y lo más progresivas que podamos dentro de nuestras posibilidades. Otro factor a tener en cuenta es la ventilación y los contaminantes. Pese a lo que se pudiera creer a priori, la contaminación no es un problema exclusivo de las grandes ciudades. Ojo, cuando hablamos de contaminación dentro de una institución museística, estamos hablando de infinidad de partículas suspendidas en el aire. De hecho, estas partículas podríamos establecer que pueden tener origen en 4 tipos de atmósferas muy distintas. Por un lado, tendríamos la que a todos nos viene en un principio a la cabeza, que es la atmósfera urbana o industrial, en la cual, como veis en esta foto que es de aquí de Madrid, podemos apreciar la terrible boina de contaminación sobre la ciudad. Bueno, pues evidentemente esa atmósfera contiene una cantidad de contaminantes tipo óxidos de nitrógeno, sulfuros, dióxidos de azufre, que son muy perjudiciales para cualquier objeto que pueda conformar la colección de un museo. Pero también, por ejemplo, otra atmósfera a la que a lo mejor no relacionamos tan a priori con la contaminación es la atmósfera marina y, sin embargo, transporta gran cantidad de partículas muy finas de sal marina y que pueden ser depositadas, por ejemplo, en superficies metálicas, ocasionando con esto graves daños y, por lo tanto, es también un factor muy importante a tener en cuenta. De hecho, la mezcla de atmósfera urbana y atmósfera marina es la peor mezcla que podamos tener, digamos, para tener una conservación adecuada de colecciones. Es el entorno que más nos complica la vida a los museadores. Pero bueno, también una atmósfera de un entorno rural no nos debe hacer quedarnos tranquilos y no tener en consideración que pueda haber partículas contaminantes en el aire, porque si es verdad que no contienen tantos contaminantes químicos tan peligrosos como en estas otras 2 atmósferas previas, no deja de tener también cualquier entorno, cualquier medio más rural, polvos orgánicos o inorgánicos que puedan depositarse
introducirse a través de los vanos de nuestro edificio y acabar depositándose en nuestras colecciones y crear daños. Porque, por ejemplo, esta foto que he incluido aquí de un documento en pergamino, podéis ver cómo la parte superior se ha limpiado, pero en la parte inferior es debida a simplemente el polvo ambiental de un ambiente no especialmente problemático, que en combinación con la humedad ambiental ha acabado depositándose en la superficie de este pergamino e incrustándose en sus poros y dejando una mancha oscura que, por supuesto, ya no solamente altera ópticamente la pieza, sino que también puede acabar ocasionando otro tipo de daños. En un museo es muy importante tener en cuenta que gran parte de los contaminantes, de estas partículas nocivas que pueden alterar nuestras colecciones, provienen del propio interior del edificio. Es decir, dentro del edificio tenemos gran cantidad de compuestos aldehídos, hidrocarburos aromáticos, cloros, éteres, cetonas, ácidos, alcoholes, todos ellos procedentes de toda la infraestructura, mobiliario, compuesto de pinturas, barnices, plásticos, productos de limpieza, incluso muchas veces de la propia manufactura del objeto que conforma nuestras colecciones. Piezas de taxidermia, curtidos de pieles, documentos audiovisuales, todos ellos en su propia conformación generan una cantidad de compuestos volátiles muy contaminantes que en ocasiones muy extremas, como puede ser determinados tipos de bueno, perdón, antes de irnos del tema de contaminantes, quería mencionar que para limitar la entrada de contaminantes en nuestras colecciones, ¿qué medidas podemos llevar a cabo? Bueno, pues lo más importante es tener una correcta limpieza de nuestros espacios, que es un tema que vamos a ver más adelante con más detalle. Por otro lado, como hemos dicho, muchos de esos contaminantes, sobre todo los del interior del edificio, provienen de nuestros propios mobiliarios. Por lo tanto, es importante adquiriendo mobiliarios adecuados para la conservación de nuestras colecciones. Los ideales, pues, ir sustituyendo todos los muebles que tengamos de madera, los cuales son muy peligrosos porque emiten mucho ácido acético y formaldehído, sobre todo los aglomerados, y sustituirlos por mobiliario preferentemente metálico y que estén pintados a base de esmaltes. Otro aspecto fundamental es la ventilación. La ventilación a través de ventanas, ventilación natural a través de ventanas, o también la que podamos tener con sistemas de climatización en el cual es muy importante la incorporación y el cambio periódico de los filtros, precisamente por este tema de las contaminaciones externas y también internas. También resultan muy efectivos sistemas de ventilación pasiva a través de rejillas que hacen que se sitúan rejillas a distinta altura que hacen que haya una circulación natural del aire y esto permite el movimiento y entrada y salida del aire de las instalaciones, favoreciendo que haya una ventilación correcta que permita airear y sacar de determinados entornos con contaminantes, pues sacarlos al exterior. Otro de los factores que vamos a tener siempre muy presentes en la conservación preventiva va a ser el tema de los daños causados por agentes biológicos. Las plagas más frecuentes que vamos a encontrar en el museo van a ser organismos, tanto hongos como bacterias, insectos, roedores, aves, incluso
nuestro entorno. Todas las plagas son perjudiciales para las colecciones, pero también, y es importante ser conscientes de que también lo son para los que trabajamos con ellas. Por lo tanto, es un tema muy serio que debemos acometer de forma muy seria y cuidando muy bien nuestra salud, haciendo un uso adecuado de EPIs, es decir, de guantes y mascarillas adecuados, y que nunca manipulemos directamente material contaminado directamente con nuestras manos y nos llevemos o sea, siempre con batas, guantes, mascarilla, para estar lo más protegido posible, porque en este caso no hay que pensar solo en nuestras colecciones, sino también en la salud de todos los que trabajamos con ella. Para evitar las plagas biológicas, como premisa general, es muy importante mantener el tema de en el caso de los microorganismos, el caldo de cultivo es una humedad relativa muy alta, seguido también luego de esto va a ser el caldo de cultivo para que prolifere cualquier microorganismo en colecciones principalmente orgánicas. Luego, en el caso de los metales, en el material inorgánico, es cierto que en el tema de las piedras, la humedad relativa alta puede dar lugar a plagas de musgo y de tipo de material vegetal que puede también influir negativamente en su conservación, y en el caso de los metales es muy peligroso porque son agentes que favorecen la corrosión de estos objetos. Volvemos entonces a ver cómo el control de la humedad es fundamental para nuestras colecciones, y en este caso también para frenar la proliferación de plagas, en este caso de microorganismos principalmente. Pero bueno, también hay que tener cuidado con el tema de insectos y de roedores. En ese sentido es muy importante asegurar tareas periódicas de revisión y por ejemplo, las labores de limpieza, si la presencia de RIN o de detritus, es importante que el personal de limpieza avise a los técnicos, porque esto puede ser indicio de una plaga de insectos, roedores o cualquier tipo de animal, y esto sería un factor a tener en cuenta para estar alerta. Por lo tanto, es aconsejable incluir en nuestro calendario también programas de desinsectación y de ratización acorde a las necesidades de cada museo, así como también otro elemento importante para evitar estas plagas son la presencia de posibilidades ventanas, rejillas en los conductos de ventilación, o incluso sellar pequeñas grietas con sellos animales muy, muy pequeños, pero que entran y se introducen en nuestro edificio, y bueno, pues luego ya es mucho más complicado acabar con ellos. Por último, dentro del control medioambiental, otro factor que es muy importante que valoremos es el de la luz. La luz es un factor de deterioro muy importante también para la mayoría de los bienes culturales, provocando en ellos una degradación química que además es acumulativa en el tiempo e irreversible. Por lo tanto, hay que estar muy atento a este factor de deterioro. La luz está formada por diferentes tipos de radiaciones muy dañinas, especialmente para los materiales orgánicos, provocando decoloraciones como las que podemos ver en esta imagen de este tapiz victoriano en papel. Es un papel de pared en el que podemos ver como una parte que no ha sido sometida a la incidencia directa de la luz solar mantiene vivos sus colores, mientras que la parte que sí ha estado sometida a la luz pues han empalidecido de una manera muy notable. Por otro lado, hay que tener también en cuenta que los equipos de iluminación artificial disipan calor
y este calor puede alterar las condiciones ambientales de la estancia, además de aportar calor de forma directa a la superficie de la pieza. Por lo tanto, una buena política de control en la iluminación debe asegurar que evitemos que en zonas hay incidencia directa de la luz solar. Para eso es interesante como esta que vemos aquí en la del almacén del Museo Nacional de Aeronáutica y Astronáutica, o cortinas o estores opacos, perdón, así como vidrios o barnices diseñados para filtrar las radiaciones ultravioleta. Ay, perdón. También debemos tener en cuenta que la radiación emitida por la fuente de luz contenga la emisión, en su emisión, la menor cantidad posible de radiación ultravioleta y nada de infrarrojos. Además, el calor que disipado sea el mínimo, especialmente cuando no contamos con sistemas de aire acondicionado. Lo ideal es que la iluminancia de estos focos de luz se ajuste a las recomendaciones establecidas en función de la sensibilidad de la obra, que un intervalo de entre 50 luxes y unos 300. 50 luxes para el material más sensible, como puede ser material orgánico tipo papel, textil, pergamino o cualquier elemento que esté con tintes, hasta los 300 luxes para los menos sensibles, que sería en este caso material inorgánico, es decir, metal o piedra, cerámica, pero siempre y cuando no lleven policromía. Entre medias estarían pinturas al óleo o material inorgánico policromado. También señalar que dentro de nuestras tareas de revisión y de mantenimiento sería bueno pues, realizar mediciones periódicas por medio de luxómetros para controlar la incidencia de la luz y confirmar que todo está según lo previsto en nuestro plan. Por ejemplo, y en zonas de exposición pues vamos a tener variaciones, ya como hemos hablado, dependiendo de la naturaleza de los materiales que tengamos expuestos. Mencionar que bueno, los luxómetros es una herramienta importante en cualquier museo y que debemos tener, pero a veces cuando vamos a un sitio, nos desplazamos y no lo llevamos o no lo tenemos, incluso ya hay aplicaciones móviles que funcionan, que tienen medidores de luz. Yo he confirmado junto a los luxómetros que funcionan con un margen de error bastante pequeño y que por lo tanto ante una emergencia, si necesitamos medir en un lugar la incidencia, la iluminancia del espacio y no nos hemos llevado el luxómetro, nos podemos ahora con el móvil bajar alguna de las aplicaciones con mejor puntuación y luego confirmar y bueno, pues, de un apuro. Ahora, bueno, también es verdad que con el tema de la tecnología LED tenemos un gran aliado en el tema de la iluminación museística, da muy buenos resultados para mantener las condiciones que hemos hablado de iluminancia, de calor, de emisión de calor y demás, control de radiaciones, todos esos temas dan muy buenos. Es una luz, es una tecnología con muy buenos resultados, pero siempre debemos tener en cuenta que el LED sea, si lo vamos a instalar, que sea regulable para que esa iluminancia se pueda adaptar a los distintos niveles que queramos, dependiendo de las características de nuestras colecciones, que el índice de reproducción cromática sea de 95/100 y que la radiación ultravioleta efectiva sea a 5 microvatios lumen
y la temperatura de color que sea en torno a 3000 grados Kelvin. Estas características, tanto la temperatura de color como el índice de reproducción cromática, están más relacionadas no tanto en conservación de las colecciones como en una buena percepción, tanto cromática como general, visual, de los objetos que vamos a exponer. Pasando del bloque de factores medioambientales allá al control y preservación de las colecciones propiamente dichas, el primer aspecto que vamos a hablar es el mantenimiento y limpieza tanto de los espacios como de las colecciones. Como hemos dicho, el polvo es un contaminante que puede depositarse en nuestros bienes, causando daños por las partículas que puedan ir suspendidas en él, pero además también es un factor que puede favorecer la proliferación de plagas biológicas, microbiológicas, hongos y bacterias, ya que una capa gruesa de polvo favorece que se detenga la humedad. Y como hemos dicho, la humedad favorece la proliferación de microorganismos. En esta foto que os he mostrado aquí, en la foto superior, podéis ver cómo ha pasado eso, cómo en la superficie, el canto de los libros, ha habido un depósito muy continuo de polvo que no se ha eliminado y cómo eso ha dado lugar a una proliferación de hongos y bacterias. Por lo tanto, mantener con limpieza lo más periódicamente posible, tanto el espacio en el que están nuestras colecciones como nuestras propias colecciones, es muy importante para prevenir daños mayores. Por esto es muy importante establecer nuestro calendario de actividades, por ejemplo, de limpieza de vitrinas dentro del calendario de actividades. Dentro de esta actividad, por ejemplo, de la limpieza de vitrinas, esta puede hacerse con ayuda del personal de limpieza, al ir limpiando las vitrinas, pero siempre es importante que estén presentes técnicos del museo, responsables de las colecciones, que sean los que muevan las piezas y los que den pautas a los limpiadores de cómo acometer la limpieza de la vitrina. Durante esta actividad también se revisan los objetos, los técnicos, aparte de mover propiamente dicho, los objetos, serán los que puedan hacer una revisión de estos objetos para ver si presentan alguna incidencia, algún daño y, en caso de que así fuese, anotarlo en nuestro cuaderno de incidencias. También esta actividad de limpieza de vitrinas nos permite la limpieza, hemos dicho que también nos permite la revisión de los bienes, pero también nos permitiría, por ejemplo, la rotación de piezas de la colección que están expuestas, que son muy sensibles a la luz y que, por ejemplo, es interesante que vayamos cambiando cada X tiempo, porque cuando un objeto está expuesto a la luz, como hemos dicho, tiene una degradación fotoquímica que es acumulativa en el tiempo y que es irreversible, y por lo tanto aquellos objetos más sensibles, como pueden ser, ya hemos dicho, textiles, objetos con tintes, libros, acuarelas, todos estos objetos es interesante que estén expuestos demasiado tiempo. En el caso de que dentro de nuestro discurso museográfico tenga que haber piezas de ese tipo, siempre podemos ir rotándolas y sustituyéndolas por otras que tengamos en los almacenes. En el tema de la limpieza, como hemos dicho, participarían, por ejemplo, en la limpieza de vitrinas o en la limpieza de almacenes o en la limpieza de espacios en general, donde están nuestras colecciones, el personal de limpieza del edificio, del museo. Es muy importante que formemos a este personal para que haga la limpieza de manera adecuada. Como hemos dicho, el uso de detergentes o productos químicos durante la limpieza en los museos, en el interior de museos, puede dar lugar a la emisión de
compuestos volátiles altamente contaminantes que acaban depositándose en nuestras piezas. Por lo tanto, es importante que expliquemos al personal de limpieza que esta, en la mayoría de los casos, siempre que sea posible, debe realizarse en seco, es decir, con aspiradores, con mopas, con escobas, preferiblemente mopas porque las escobas levantan mucho más el polvo, y solo en caso de suciedad debe después secarse muy bien y esperar que después de la limpieza secar muy bien la superficie que se haya mojado. En los mobiliarios se usarán gamuzas o bayetas electrostáticas y nunca plumeros, que harían un poco como las escobas, levantar el polvo y repartirlo por todo el espacio, pero no recogerlo adecuadamente. Y como ya hemos mencionado en el tema de las plagas, si en esta limpieza avisar al personal de limpieza de que si de repente limpiando encuentran restos de detritus, avisen a los técnicos porque puede ser un indicativo de un problema de contaminación biológica. Es muy importante, por lo tanto, formar al personal de limpieza en estas pautas tan sencillas y hacerles sentir implicados en una tarea de limpieza que es muy especial, que es una tarea que realizada adecuadamente va a revertir en una mejora de la conservación de nuestras colecciones. Por último, señalar que cuando queramos acometer de forma periódica la limpieza superficial de las piezas, ya no del edificio, sino de las piezas en sí, esta debe hacerse siempre por personal cualificado, por técnicos, preferiblemente conservadores restauradores, y en todo caso debe hacerse con materiales específicos que no tengan nada que ver con el uso de limpieza en general. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que tener el inventario actualizado, una buena documentación de la obra. Aquí volvemos de nuevo a la idea de interrelación entre todas las áreas y todos los técnicos del museo dentro de las labores de conservación preventiva. Una buena conservación preventiva comienza con una buena documentación de nuestras piezas. Y el feedback, el diálogo continuo entre los responsables de las tareas de conservación y los de documentación es imprescindible. Como ya hemos dicho, en las revisiones o en las tareas de limpieza de vitrinas podemos apreciar nuevos daños, podemos identificar nuevos problemas, y eso debe anotarse y pasarse inmediatamente al responsable de documentación. Y en la ficha de documentación, el inventario de la pieza debe registrarse cuándo se ha registrado el daño, qué daño es, y registrarse a ser posible. Vemos un alabeo de una superficie, vemos una posible concreción en una pieza metálica, concreción salina o corrosión, todo eso, fotografiarlo e identificar cuándo es la primera vez que nos hemos percatado de ello, debe anotarse, pero no solo en nuestro cuaderno de registro, sino en la propia ficha documental de la obra, porque son datos que tienen que estar muy bien registrados y que nos van a ayudar mucho a la hora de poder buscar una solución a ese daño, porque nos va a identificar cuándo ha surgido, con qué progresión está aumentando el daño, y eso nos va a dar pistas para cómo intentar solucionar. Respecto al traslado y la manipulación, vamos a centrarnos en lo que sería traslado dentro del museo. No vamos a hablar de traslado fuera, a otras instituciones, fuera del museo, porque es más complejo y bueno, creo que no forma parte de la ponencia de hoy. Vamos a intentar quedarnos dentro de nuestro... También
de conservación de las que vamos a hablar y por lo tanto vamos a hablar de transporte, de traslados, pero de traslados internos que inevitablemente surgen de forma constante en cualquier museo, para fotografiar, para ir al taller de restauración, para moverlo a zonas expositivas o devolverlo al almacén. Los traslados de bienes de un lugar a otro del museo son más habituales de lo que a priori podría parecer. Y en los traslados, tanto por el traslado que las piezas tienen más riesgo de ser dañadas. Están sometidas a un gran riesgo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para los traslados? Pues bien, lo primero, planificar con antelación la ruta que vamos a seguir. Es decir, si vamos a ir del almacén a la exposición, ¿cuál es el camino que vamos a seguir? Planificarlo y despejar el camino, tener claro que el camino está despejado, abrir las puertas previamente o que vaya alguien acompañando a los que trasladan la pieza con la única función de abrir y cerrar estas puertas, comprobar las alturas y los anchos de dichas puertas con las medidas de las piezas, sobre todo cuando estas tienen unas dimensiones considerables, o incluso si hay espacio para girar en las esquinas. Si por supuesto, si durante el trayecto hay algún obstáculo, retirarlo previamente y dejarnos todo el camino limpio para que vayamos nosotros con nuestra pieza tranquilamente y no haya nada que pueda alterar nuestro traslado ya con la pieza en las manos. Respecto a de carros móviles o equipos adecuados, ya puedan ser carretillas elevadoras o incluso grúas pequeñas, si el peso y el tamaño de la pieza lo requiere. También podemos contar con un material acolchado y de amortiguación si fuera necesario, como podemos ver en esta fotografía superior, en la que vemos cómo se traslada esta obra pictórica con un carro y con un material acolchado sobre el que se deposita el lienzo. Y en el caso de materiales frágiles, como pueden ser textiles o papel, es importante que utilicemos siempre soportes rígidos que nos permita trasladar estas piezas sin que sufran ningún tipo de deformación y que pudiese conllevar un daño mayor. Por otro lado, la manipulación. Que puede ocasionar daños muy importantes a nuestros bienes. Hay que asegurarse de llevar a cabo una manipulación adecuada en función del tipo de objeto que vayamos a coger. Como norma general, decir que debemos utilizar siempre guantes cuando vayamos a manipular un bien. Ya que la grasa y las sales que podemos tener en nuestra piel pueden producir manchas o corrosión en el caso de materiales metálicos que no son perceptibles inmediatamente, pero que con el paso del tiempo florecen y es muy complicado de eliminar. Sin embargo, utilizar guantes, ya sean de algodón, de látex, de nitrilo, no es nada costoso y va a evitar todo este tipo de daños. Además, debemos asegurarnos de inmovilizar los elementos cuando vayamos a mover o manipular una pieza. Si dispone de algún elemento móvil, asegurarnos de que se inmoviliza para que no se caiga durante esta manipulación. Y luego, por ejemplo, nunca, que esta foto del Instituto de Conservación Canadiense es muy gráfica, porque lo habitual cuando vemos una pieza con asa es tender a coger el objeto por el elemento llamado a asirlo, que es su asa, ¿no? Sin embargo, ojo con este tema, porque son elementos en los bienes culturales que generalmente están ya muy frágiles con el paso del tiempo, son elementos
que muchas veces se encuentran delegados y no debemos nunca ir a estos eventos para manipular los objetos, sino que debemos debemos coger los objetos por su parte más sólida y nunca levantarlo con una sola mano, sino con dos. Una, cogerlo por la parte más sólida y otra, con la otra mano, sujetar la otra zona menos sólida para mantener así el equilibrio de la pieza. Y ahora vamos a ir a una parte bastante importante. Como normas generales, como norma general, los museos tenemos en depósito el gran porcentaje de los bienes que conforman nuestra colección. Realmente expuesto tenemos una parte ínfima. Sin embargo, la mayoría de nuestros objetos se encuentran en zonas de depósito, zonas de almacenamiento. Por lo tanto, es fundamental que estos espacios estén adecuados a normas básicas que aseguren la conservación preventiva de nuestras piezas. ¿Cuáles son estas normas básicas? Bueno, pues, por ejemplo, evitar que el mobiliario se coloque. Volvemos a mostrar aquí una foto del estilo de caracterización en el que muestra muy bien en la parte izquierda lo que no se debería hacer, mientras que en la derecha esos pequeños problemas se han solucionado fácilmente. Por ejemplo, las estanterías o armarios. Siempre es preferible que no estén adosados a la pared. ¿Por qué? Porque las paredes cuando sufren altos niveles de humedad relativa, cuando se enfrían e incluso puede haber condensaciones que pueden ser trasladados a estos contenedores y, en consecuencia, trasladan frío y humedad a nuestras colecciones. Objetos grandes que estén protegidos con fundas, importante también que no estén nunca depositados directamente en el suelo. Bueno, también los estantes, como eso no lo he dicho, las estanterías y los armarios, igual que no deben estar pegados a la pared, también es importante que no estén directamente sobre el suelo, sino que haya un mínimo de distancia entre la base del mueble y el suelo. Por lo mismo que lo de la pared, el suelo y las paredes son superficies muy frías y en las cuales se puede condensar humedad, esto sin contar con que haya ni goteras, ni correnterías de agua por la pared y, por supuesto, en inundaciones. O sea, no yéndonos a lo más drástico que también puede pasar, pero simplemente en condiciones ideales es cierto que son superficies más frías que el resto de la habitación y, por lo tanto, puede haber condensaciones mínimas de humedad que pueden hacer aumentar la humedad relativa en zonas muy cercanas a donde tenemos dispuestos nuestros bienes. Por lo tanto, siempre es preferible que los armarios o, como en este caso, piezas de gran tamaño que tenemos colocados sobre una plataforma o estanterías de cualquier tipo, tengan cierta ventilación y zona de paso entre la pared y el suelo. Luego también es interesante el tema de embalajes, evitar que sean completamente herméticos, porque esto sería el embalaje este que tiene aquí el nombre de E. La diferencia entre uno y otro, esta parte de la izquierda que sería la incorrecta frente a esta de la derecha que estaría correcto, se estaría solucionado el problema, hace referencia, como veis, a esta tapa que tenemos sobre el contenedor E, que lo que hace es cerrar herméticamente el contenedor y, por lo tanto, posibles aumentos de humedad relativa controlables, podría provocarse una condensación de humedad dentro del contenedor que podría provocar daños importantes en nuestras obras. Por lo tanto, es preferible que o bien esas tapas tuviesen un material permeable que permitiese respirar y que diese lugar a una ventilación,
o que en todo caso haya alguna parte abierta, pero que permita ventilación y que no esté nunca tapado de manera hermética. Por eso mucho cuidado con cerrar, con los cerramientos de piezas en bolsas de plástico, que son, por un lado, muy efectivas para evitar daños directos, daños provocados por una fuente de agua directa, pero que cuando la humedad, el agua no cae de manera directa, sino que es una cuestión de humedad relativa en el ambiente muy alta, estos contenedores de plástico cerrados herméticamente pueden dar lugar a condensaciones. Aquí quería mostrar los depósitos del Museo Arqueológico Nacional de España, en el que, como veis, pues dispone de mobiliario metálico, que es el ideal que deberíamos tener en todos los depósitos, siempre ir en la medida de las posibilidades de cada museo, porque es cierto que son materiales, son contenedores muy caros, pero en la medida de lo posible ir sustituyendo siempre todo lo que tengamos de madera por mobiliario metálico y, bueno, que en estos almacenes también podemos ver en esta fotografía de la izquierda cómo hay pasillos muy anchos que pueden permitir, por ejemplo, la entrada y salida de carros que nos pueden ayudar al traslado de las obras, que como hemos dicho es importante que contemos con estos materiales auxiliares de carros o, o burros con ruedas que nos permitan transportar piezas pesadas y por lo tanto debemos tener en cuenta en los almacenes ese tipo de necesidades, ¿no? Que haya el espacio sea lo suficientemente amplio como para poder entrar y salir de ellos con estos materiales auxiliares. Luego también mencionar un tema curioso del Museo Arqueológico Nacional. Por conservación preventiva, lo ideal es que los materiales se guarden en los armarios dependiendo de tamaños o dependiendo también de la naturaleza compositiva de las obras, es decir, pues que se divida armarios de cerámica con armarios de metales separados de material orgánico. Sin embargo, esto siempre no es posible y un ejemplo es parte de los almacenes del Museo Arqueológico Nacional, donde la división de los armarios no se da por materiales, que como repito es lo ideal en conservación preventiva, sino en este caso la conservación preventiva se tiene que adaptar a... perdón, que me ha salido un mensaje ahí. Se tienen que adaptar a otra necesidad del museo, como es dividir los armarios por yacimientos para evitar una disociación, es decir, evitar que haya pérdida de unidad documental entre piezas que pertenecen a un yacimiento de otro. Estas cuestiones a veces son inevitables y entonces la conservación preventiva se tiene que acometer teniendo en cuenta estos factores y en la que vamos a tener armarios en los que vamos a tener mezclados distintos tipos de materiales y tendremos que adaptarnos en ese sentido a ello. Por ejemplo, en ese caso, aquí, por ejemplo, tenemos materiales muy pequeños, de tamaño muy pequeño, en el que tenemos distintas soluciones para ajustarlos adecuadamente, desde planchas de polietileno, de espuma de polietileno, donde hacemos incisiones para poder ajustarlos y que no se desplacen en los movimientos de los contenedores, o por ejemplo estas otras divisiones con muros de cartón dentados que permite la colocación de hilos, collares y materiales de este tipo. Y si no se puede ajustar la humedad relativa ambiental de estos espacios, siempre se pueden colocar también en estas cajas bolsas de gel de sílice, sobre todo en aquellas que van a contener material metálico. Luego,
Este es otro ejemplo con colecciones de otro tipo, muy, muy diferentes, como puede ser colecciones de indumentaria. En este caso tenemos el ejemplo de arriba a la derecha del Museo del Traje en España, Museo del Traje que dispone de unos armarios, como veis ahí, ideales para mantener las colecciones de trajes, de todo tipo de indumentaria, con sus cajones en la parte inferior para guardar los complementos. Pero bueno, no siempre es posible poder disponer los recursos como para poder comprar contenedores de este tipo que son muy caros. Entonces, os quería mostrar también estas otras soluciones del Museo Nacional de Aeronáutica y Astronáutica de España, en el que, por ejemplo, tienen una colección de indumentaria muy extensa, porque forma parte de sus colecciones la indumentaria militar del Ejército de Aeronáutica y Astronáutica, y en este almacén se ha buscado una solución mucho más económica en la que, a falta de este tipo de armarios diseñados ex profeso para estos bienes de indumentaria, pues se han hecho una especie unos percheros en dos plantas para aprovechar todo lo posible el espacio del almacén, y en el que se pueden colgar los uniformes mandadas a hacer sido de un coste bastante económico. Es importante señalar a las costureras el material con el que queremos que se hagan estas fundas, que el ideal es el algodón descrudado, y el diseño que queremos. Y es importante en el diseño incorporar en el lateral de las fundas estas ventanas que nos permitan ver la indumentaria que hay en el interior, y estos bolsillos que también nos permitan introducir el número de inventario para saber exactamente cuál es el uniforme o la vestimenta que tenemos dentro de esta funda. Creo que nos estamos yendo ya de tiempo. No sé, Yerko. Y bueno, aquí en la parte inferior tenemos una caja también hecha a mano por los técnicos del Museo de Aeronáutica para guardar, a falta de estos cajones maravillosos que tienen en el Museo del Traje, bueno, pues como es el caso de las condecoraciones. Y importante que cada condecoración lleva su propia funda también de algodón descrudado, y un listado que se ve aquí en esta foto inferior de la derecha, un listado en el que aparece la foto y el número de inventario de todas y cada una de las condecoraciones que van en la caja, para que si vamos a buscar alguna en ella, sepamos a priori qué es lo que nos encontramos en cuáles son las piezas que tenemos en este contenedor. Y bueno, para terminar, no me quiero meter mucho en el tema de exposiciones porque daría para otra hora o más, es un mundo aparte, y realmente en las exposiciones, todos los temas que ya hemos ido tocando, muchos de ellos abarcan cuestiones importantes de conservación preventiva a la hora de exponer nuestros bienes, como es el tema de la humedad y la temperatura, el tema de la luz, que es fundamental, el tema del mobiliario, que como veis, por ejemplo, en esta foto es de una momia guanche del Museo Arqueológico Nacional, que se encontraba en una vitrina de madera. Emitían una cantidad de compuestos volátiles orgánicos contaminantes tremendos que hacían que la sala donde estaba la momia tuviese unos niveles de contaminación brutales. Mucho más que el exterior del museo, que se encuentra en pleno centro de Madrid, con toda la contaminación atmosférica que supone. Eso ha obligado, dada la excepcionalidad de esta pieza, a construir una vitrina hermética, donde ahora se encuentra la momia expuesta, que es la foto
que podéis ver en la foto inferior, que actúa en dos direcciones, es decir, por un lado, de las condiciones adversas que puedan venir del exterior, pero también permite tener aislado al resto de la colección de los gases que va emitiendo esta momia por sí misma, por el tipo de compuestos que tiene y incluso utilizado en años anteriores, bueno, en décadas anteriores para tratar este tipo de bienes. Bueno, aquí en el PowerPoint que le voy a pasar a Yarko, como os he dicho al principio, completar y ver con mucho más detenimiento cada uno de los temas que hemos estudiado en mi exposición. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos por su atención y os dejo mi correo también para cualquier cuestión que necesitéis compartir conmigo o preguntar. Está muy bien. Carmen, gracias. Tu exposición ha estado maravillosa. Tenemos un micrófono para que los asistentes al curso puedan preguntarte. ¿Tienen preguntas? Levanten la mano para que se les pase el micrófono. ¿Alguna sugerencia para conservación de papel? En La Paz tenemos una temperatura promedio de unos 17 grados. Entonces, ¿son las condiciones buenas para su conservación? ¿Pudiste escuchar, Carmen? No, he oído a alguien hablar, pero no he entendido nada. Si me puedes trasladar la pregunta, Yerko. Sí, preguntaron que si la conservación de papel en la ciudad de La Paz, donde estamos ahora, el promedio de temperatura son 17 grados. Si esa temperatura promedio ayuda en la conservación del papel. 17 grados es una temperatura ideal para la conservación del papel. Siempre y cuando esté acompañado de valores de humedad relativa también adecuados. Pero 17 grados es, vamos, es lo ideal. Es justo la media en la que se movería una temperatura adecuada para no solo para papel, sino para casi todos los materiales. Casi todos los materiales orgánicos o inorgánicos se moverían bastante bien en ese promedio, a excepción de material ya más complicado como puede ser el material audiovisual o fotográfico. Ahí sí que 17 grados sería alto, pero para papel es una temperatura, vamos, idónea. Para papel y para cualquier otro material, a excepción de audiovisual y fotográfico. Super. ¿Alguna otra pregunta? Sí, muchísimas gracias. En caso de incendios, digamos, los museos están acondicionados contra sistemas de incendios precisamente. Pero ¿qué pasa cuando son estos sistemas de riego, digamos, no de riego, sino o extintores? ¿Qué sistema es el más adecuado para no afectar, digamos, las piezas que no tienen algún tipo de protección, digamos, como paneles o que no están en vitrinas?
escuchaste, Carmen? Ya. La pregunta era que en muchos espacios existen estos detectores de humo y ¿detectores de humo. Y en casos de incendio, por ejemplo, se encienden estos aspersores que botan agua. ¿Cuál sería tu recomendación para estos sistemas de respuesta ante el fuego y los materiales que puedan estar en los depósitos? Con técnicos de extintores de incendio que recomienden aplicar sistemas que ante una detección de humo no apliquen agua. Hay sistemas que son los que se utilizan en museos que ante la detección de humo, en vez de expulsar agua para apagar un posible conato de incendio, dañinos a priori, como puede ser el agua sobre nuestras piezas. Entonces ahí lo ideal es ponerse en contacto con empresas de extintores y que son empresas que lleven estos sistemas para que ellos recomienden en ese sentido o expliquen qué oferta tienen alternativa a extintores de agua, que los hay y que son, digamos, que productos en seco tipo espuma que son menos nocivos para nuestras colecciones en caso de activarse. ¿Otra pregunta? Pueden aprovechar. Bueno, yo tengo una pregunta. Pregunta, Carmen. Mira, se dice que La conservación preventiva tiene que ir de lo macro a lo micro, que es decir, controlar primero la infraestructura del inmueble, ver su localización, su disposición, la ubicación donde está, ver su entorno inmediato del inmueble y así llegar a las habitaciones, a los depósitos y de los depósitos a las cajas y de las cajas al sistema de embalaje. ¿O tú piensas que puede ser al revés, de que vayamos del embalaje hacia el inmueble? No, de hecho, justo mi exposición ha sido como tú has mencionado en la primera parte, es decir, hemos ido del edificio, he colocado muy a no podemos, es absurdo gastarnos dinero en cajas de conservación, en material de conservación para fabricar cajas o bolsas o fundas, si tenemos un edificio que hace agua por todos sitios. La primera barrera que consigue proteger nuestras colecciones es el inmueble. Esa es nuestra primera barrera y de ahí hacia adentro. Entonces eso es fundamental. Así es como he hecho la exposición, porque es un poco es una matriusca, ¿no? Unas cajas de muñecas rusas. Nuestro bien está en la pequeña, en la última muñeca rusa. Primera hacia la última. No tiene sentido. Por eso es muy importante analizar los riesgos y ver. A ver, un plan de conservación preventiva es muy importante llevarlo a cabo y espero que por lo menos haya calado, que es importante, es útil y que
va a permitir gastarnos el dinero, el poco dinero del que dispongamos, porque actualmente todas las instituciones culturales contamos con poco dinero. Eso no debe desanimarnos. El poco dinero del que disponemos, cómo gastarlo de la manera más eficiente posible. Eso es muy difícil. A veces vamos como pollos sin cabeza, dejando que lo urgente no nos permita acometer de la que hemos hablado, nos va a permitir ver cuáles son los riesgos más importantes, y a lo mejor es más importante durante los 5 primeros años de nuestro museo gastarnos dinero en sellar bien las ventanas, en cambiar las puertas y en limpiar periódicamente nuestros tejados y nuestros canalones para estabilizar nuestro entorno del edificio, nuestro entorno primero, y luego, una vez que ya tengamos estable el edificio, ir acometiendo, según podamos, labores de mejora en los contenedores, en los muebles, en las vitrinas, en los armarios, poco a poco. Pero lo que no tiene ningún sentido es gastarnos mucho dinero en cajas de conservación cuando vamos a tener una gotera que va a caer encima el agua y nos va a destruir las cajas, las piezas, y el poco dinero que teníamos nos lo hemos gastado tontamente. Entonces, a veces podemos pensar que si nos gastamos el dinero en limpiar el tejado, no estamos haciendo conservación preventiva en nuestras colecciones, pero sí lo estamos haciendo. Es un poco esa idea. No sé si he contestado a tu pregunta, Yerko. Sí, definitivamente. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ahora te digo fatal. Sí, hay una pregunta por atrás. Aló, aló. Buenas tardes. Tengo más que todo una duda en el conflicto de Ucrania. ¿Cómo se debería proceder cuidando, ¿no?, los bienes históricos? Y alguna anécdota quizás haya escuchado usted allá, y realmente cómo se debería proceder para tener los cuidados. Bueno, eso sería todo. Un saludo. ¿Escuchaste, Carmen? No sé si puedes repetir la pregunta más fuerte. ¿Cómo se procede de manera práctica y diplomática en el cuidado de los bienes históricos y en el museo en caso de una guerra bélica, por ejemplo en Ucrania, digamos? ¿Cómo se procede o cómo se está procediendo en el cuidado de los bienes culturales en un conflicto bélico, caso Ucrania? La pregunta es interesante porque yo por primera vez estoy viendo cómo se nos está instando, se nos está obligando desde instancias superiores, desde el propio ministerio al que pertenecemos, a realizar, a diseñar en un tiempo muy breve, planes de emergencia, planes de emergencias para las colecciones. Aparte de los planes de conservación preventiva que se está intentando implementar ya, casi todas las instituciones aquí museísticas en España tienen en práctica, ahora mismo precisamente lo que se está empezando a desarrollar y a trabajar precisamente por esta cuestión bélica, y también por los temas de cambio climático y de emergencia climática. Es trabajar en planes de emergencia ante situaciones bélicas y ante situaciones de emergencia climática, ante ambas catástrofes, digamos. O sea, ya en Europa estamos empezando a tener como muy claro que una emergencia bélica o una emergencia climática catastrófica podemos tener
un día de estos, sin que sea algo tan lejano. O sea, ya nos estamos empezando a despertar y a ver la necesidad de planificar y a trabajar en planes de emergencia para eso. En ese sentido, se está haciendo una labor muy importante de intentar evaluar, igual que en un plan de conservación preventiva evaluamos riesgos, ahora también estamos evaluando la significancia de la obra. Es decir, ante una situación de emergencia catastrófica, como puede ser un ataque de guerra o una catástrofe medioambiental grave, es imposible creer que vamos a salvar toda la colección. Entonces, se está haciendo un trabajo muy interesante de significancia, en el que midamos la significancia, que no el valor, sino la significancia de cada una de las piezas de nuestra colección, para que, dadas esas circunstancias extremas, ¿qué podríamos salvar? ¿Qué deberíamos salvar y qué es factible salvar? ¿Y cómo salvarlo? Ok, súper. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que ya no hay más preguntas, Carmen. Ha quedado muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y te paso, Yerko, la presentación por el tema de los enlaces, por si a alguien le puede interesar. Sí, sí, súper, de acuerdo. Me lo pasas ya sea por mail o por WhatsApp y yo voy a estar atento. Venga, pues nada, un abrazo muy grande a todos. Gracias.